Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué Muy tal, bien, muy bien, Jacqueline? ¿Cómo Jacqueline. estás? Bueno, Muy bien. estamos hablando de infidelidad, ¿no? De traición dentro de una pareja. Eh, ¿Qué pasa con esto de la infidelidad? ¿Cuáles son, digamos, o cuál es... La pregunta sería, ¿por La qué causa, ¿no? O traicionamos a las nuestra pareja, ¿no? causas. O las causas. A ver, Bueno, empecemos por el principio para definir un poco de bueno, qué hablamos, porque vos dijiste, estamos hablando de infidelidades, estamos hablando de traiciones. Y en sí, realidad, la traición y la infidelidad no son lo mismo, pero sí la infidelidad refiere a una traición, ¿verdad? Hay muchas formas de traicionarlo al otro. ¿Y con qué tiene que ver esto? Con fallar algo que estaba establecido en nuestro contrato. ujú, De alguna manera, yo me comporto de una manera distinta que como habíamos acordado. Y eso siempre es una traición, ¿no es bien, cierto? Y en una relación de pareja puede haber múltiples formas de traicionarlo al otro. Una de ellas es la infidelidad, que tradicionalmente es considerada la mayor traición hacia uno de los integrantes de la pareja. Ha sido una de las mayores causas de rompimientos, separaciones y divorcios a lo largo de la historia. Y esto sucede porque en todo tipo de relaciones, sean abiertas, cerradas, las que ustedes quieran, se establecen pactos y acuerdos explícitos o implícitos dentro de los cuales se da la forma que ambos quieren para esa relación. Y muchas veces la fidelidad es uno de los pactos centrales, casi el que da inicio a la relación. Hoy en día, a partir de, bueno, estamos o no estamos con otras personas, damos inicio a este vínculo de amor, de alguna forma. Entonces, por esto es tan pesada y ha sido históricamente considerado uno de los mayores motivos de ruptura. ujú. Ahora bien, vos preguntabas por qué somos infieles. He escuchado muchas cosas en relación a la infidelidad, ¿no? Hay gente que es infiel, vos sos infiel por naturaleza, no, no existe tal cosa, Claro. porque el ser humano dista mucho de lo natural, ya estamos muy lejos de, de lo atávico, de alguna manera estamos atravesados por una cultura y podemos hacer o no hacer lo que decidimos, es una elección también. Ahora, las posibilidades son infinitas. ¿Esto Cu- qué quiere decir? Que hay muchas razones posibles, casi tan variadas como individuos y circunstancias por las que nosotros podemos incurrir en una infidelidad. ujú. Fundamentalmente, en muchos casos la infidelidad está relacionada a búsquedas o malestares internos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces hay una crisis individual, una crisis mía propia, a veces tiene que ver con la edad, vieron que se habla mucho del viejazo. Sí. No, nosotros atravesamos individualmente determinadas crisis que son muy humanas, que tienen que ver con el síndrome del nido vacío, cosas que nos van pasando a lo largo de la vida, la muerte de un familiar muy querido, muy cercano, que nos ponen de alguna manera con una mirada distinta de la que veníamos teniendo. Y en el medio de esa crisis, quizás no tenemos a mano quiénes vamos a ser cuando salgamos de la crisis. Y ahí es donde vienen que nos comportamos de una manera torpe en los vínculos. Y quizás ahí faltemos al contrato. Esta es una gran posibilidad. Distinto es esto que haya una persona con conflictos no resueltos, con inseguridades no resueltas permanentes, donde encontramos ahí sí esto que todo el mundo dice, es naturalmente infiel, no es natural, no tiene trabajada su autoestima lo suficiente como para sentirse bello, importante y querido con la persona que eligió para estar en pareja. No, Ujú. no perdamos de vista, porque es importante para evitar discusiones, que estamos hablando de una persona que eligió estar en pareja. Sí, sí. Y toda elección implica una pérdida, por lo tanto, si elegimos estar en pareja y hablamos de un contrato de fidelidad, bueno, de alguna manera esta es la pérdida, no, no está todo el mundo a mi disposición. Entonces, si yo soy una persona que no trabaja sus propias inseguridades, su propia autoestima, posiblemente sea catalogado como de estos que no puede parar de ser infiel. Y otro de los motivos, voy a mencionar esto, este es Sí, el sí. tercero y el último que voy a mencionar, insisto en que cada caso es un mundo y cada circunstancia es diferente, pero no quiero dejar de mencionar el tercero, que es cuando muchas veces en la relación están pasando cosas de las que no hablamos, tenemos incomodidades,
nos vamos resintiendo con el otro, entonces no nos sentamos a charlar con el otro a ver cómo podemos resolver esta situación, o nos sentamos a charlar con el otro y el otro no toma lo que yo le digo, no escucha, no nos escuchamos, y esto empieza a acumularse y a arrastrarse, que muchas veces resulta en, bueno, fui infiel y puse una bomba. Yo no sé nada del caso de Acardi y Nico Vázquez, pero podría ser denunciar, ¿no? Yo fui infiel. Hola, ¿cómo estás? Yo te fui infiel. Es una manera de ponerle una bomba a la relación. Claro. ¿Por qué digo esto? Porque a veces es mejor confesar esto y que se detone o salga a flote. Pero Claro. esto puede significar que ya se estaba arrastrando un conflicto del cual no nos animamos a hablar ninguno de los dos. Ahora bien, el tema es, bueno, los motivos, ¿no? A veces las relaciones largas, la falta del deseo, ¿no? Del deseo sexual, son algunos de los motivos. Ahora, ¿qué tiene que ver la infidelidad con el abrir la pareja, que es un poco lo que también, no sé si se mezcla con esto, se relaciona, se vincula o no tiene nada que ver? Bueno, muchas veces escuchamos que las personas abren la pareja por una intención de control. Una de las cosas que la infidelidad nos pone en jaque, además del ego, es la ilusión de control que tenemos del otro. Cuando nos enteramos que el otro fue infiel, nos genera una incertidumbre tal de yo no sé ni con quién estoy. Claro, Al final, claro. todo este tiempo estuve con alguien que hacía no- cosas que yo no sabía. Entonces, la ilusión que los seres humanos nos encanta tener de que controlamos todo, cae a pedazos, y la relación abierta muchas veces viene desde esta idea de voy a intentar tener todo controlado, yo dejo que vos hagas lo que quieras, Ujú. pero me lo contás o de alguna manera ya está establecido. Entonces, hay un intento, en muchos casos sí, en otros no, de evitar la traición. ¿Sí? Ese Sí, es sí. el único vínculo que tiene, porque las relaciones abiertas también tienen contratos y también se especifican cosas y las traiciones son posibles dentro de una relación abierta, y en realidad lo que ninguna relación puede evitar es el final. Claro. Mm. Sí, es verdad. Está Ahora, bien, está bien. la Sí, sí. fidelidad, Jacqueline, ¿existió siempre o fue algo que se impuso, digamos, para ordenar un poco las relaciones humanas? Por eso yo decía al principio, aquel lejos que estamos de lo atávico, digo, somos seres muy culturales. Claro. Claro que la fidelidad tiene que ver con algo cultural. Si hablamos de seres humanos, siempre estamos hablando de algo cultural. Medio que querer ser distintos a eso no nos sale. Digo, inventamos tantas cosas para alejarnos de los mandatos de la cultura y qué sé yo, y no nos termina saliendo. ¿Y esto por qué? Porque el ser humano es un ser hablante, porque maneja el lenguaje, y el lenguaje lo ata, ya lo ancla. Las cosas tienen un significado, o las nombramos determinadas, que lo querramos cambiar, y hacemos mil malabares para no quedar atrapados con una idea de la libertad bastante polémica. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Sí, es totalmente cultural. Igual si vas a la naturaleza vas a encontrar especies que son fieles. Sí, Los pingüinos son monógamos. sí, los caballitos de mar también. Claro, y hay especies de ratas, yo mucho de esto no sé, pero digo, también, digo, hay muchos animales que son monógamos por naturaleza. Entonces, digo, nosotros podemos inferir que es cultural, porque somos humanos y hay lenguaje mediante. Lenguaje mediante todo es cultural. Ujú. Bien, bien. Bien, Jacqueline Orellana Rosenberg nos fue aclarando algunas cuestiones que tienen que ver con la infidelidad, que bueno, hay... Siempre para el que es víctima de la Claro. infidelidad es muy doloroso, Y ¿no? sí, y sí. Sea hombre o sea mujer, porque es como decía recién Jacqueline, se rompe un pacto, El pacto, un pacto de claro. lealtad que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, Se rompe un pacto, se rompe la ilusión de control, Claro. y no podemos dejar de mencionar que es muy importante, el ego se ve muy herido. claro, el ego está el demolido. ego. Sí. No tiene que ver con el amor, sino con algo de lo que yo esperaba de vos y Claro. yo merecía, o siento que de alguna manera me gané. Claro, tal vez lo que las parejas deberían trabajar es que
como decía Pablo, el deseo sexual, las mariposas en la panza y todo eso tienen un tiempo de duración. Después las mariposas Bueno, por eso, van cambiando, ¿no? Por eso yo decía al principio que Sí. las infidelidades muchas veces acontecen por falta de comunicación. Claro, la Pablo, falta de diálogo. a lo del deseo sexual, sí, son las cosas que no hablamos, ¿no? Vamos Sí, acumulando y nos vamos distanciando. Y por Nos ahí, vamos cerrando, en el deseo claro. sexual, como vos decís, Carmen, baja con el tiempo, la rutina nos lleva puestos. Ujú. Bueno, pero quizás no estamos cómodos con esto. Y no está mal sentarse cada tanto y preguntarnos, che, ¿cómo estamos? Ujú. Está bien, está bien. Es ¿No? cierto, es Para cierto. poder ir revisando. Es cierto, Perfecto, es cierto. perfecto. Bueno, ojalá que haya servido esta charla, Sí, ¿no? Para sí, las sí, parejas sí, que sí, nos estén sí, sí. escuchando. Que están pasando por esta... que estén en un pensando, momento, ¿qué hago? claro, ¿Soy en un- infiel? ¿No en- soy infiel? En un ¿Le momento voy a de ser dudas infiel, o de no? crisis, Sobre ¿no? Que crisis. son siempre Tiene las que ver crisis- con eso, ¿no? Las crisis fortalecen también. Bien. ¿Es cierto que las crisis fortalecen, Jacqueline? Totalmente. Bien. Si atravesamos, incluso está bueno lo que preguntas, porque ya que hablamos de esto, muchas veces se pregunta a la gente si la infidelidad se puede perdonar. Sí, es una crisis la infidelidad. Ujú. Y si los dos nos comprometemos a analizar cómo llegamos a ese punto y los dos estamos dispuestos a hacernos responsables, siempre hablando de que tuvo que ver con algo que falló en el vínculo. Sí, sí. ¿Sí? Bien. Entonces, sí, se puede. Y se puede atravesar cualquier crisis juntos. Y totalmente las crisis fortalecen porque transforman, sin lugar a dudas. Bien. Perfecto. Bien, gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias por este análisis sobre el tema de por qué somos infieles. Bien. Bueno, hasta luego, Muchas gracias. Jacqueline. Muchas gracias. Hasta luego, que tengan linda tarde. Linda Hasta la tarde. Bien. próxima, adiós. Bien.